Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Advertencia. Dentro de mi amplia biblioteca de trabajo, este es uno de los únicos 2 relatos con evidencia demostrada de haber hecho llorar a los fans. Así que ya saben a qué atenerse. Esto es El largo invierno ruso, un fiel diagonal a la dinastía Uni, un relato original, primera parte. Los bosques en Rusia son de lo más singulares en invierno, con la nieve cayendo suavemente. Tiene un aspecto místico y mágico que Kaoru adoraba, pero ahora mismo no estaba como para disfrutarlo. «Malditos rusos», rezongaba, apretando su costado herido. «Después de todo lo que hice por ellos, y así me pagan. Envenenándome, apuñalándome, disparándome, ahogándome. Es un hecho. El dragón intervino para salvarme. Mis defensas no dan para tanto». Quizás exageraba, pero tenía un aspecto realmente malo. Sus elegantes ropas estaban manchadas de sangre, estaba muy despeinado y se tambaleaba al caminar. Afortunadamente no se encontraba solo. Rina, su leal Kitsune de 3 colas, le seguía de cerca, y alternaba entre vigilar su entorno y mirarle con preocupación. «Voy a estar bien». Se recostó en un árbol y terminó deslizándose hasta quedar casi acostado sobre este. «Ya sabemos que el veneno no puede matarme, pero me dejó muy débil, no creo poder llevarnos al castillo». Se estaba quedando dormido, y eso era lo último que podía permitirle. Aulló y lo golpeó con las patas, intentando hacerle reaccionar. En su lugar consiguió atraer la atención de alguien que pasaba por allí. Un hombre enorme, con gorra de soldado y un gran abrigo. Se aproximó apuntándoles con un arma larga. Rina le gruñó amenazadoramente, y entonces él bajó el rifle. La escena era demasiado extraña. Ese alucinante lobo, y el joven que yacía sobre el árbol. Mientras lo miraba, su piel se tornó súbitamente oscura. «¿Necesitan ayuda?», preguntó el ruso. Se acercó y palmeó el rostro de Kaoru. «¿Qué es esto?». «Hakai». Este despertó a medias, viendo todo borroso. «¿Eres tú, hermano?». «Pobrecillo», dijo, cerrándole los ojos para que durmiera otra vez. Se quitó el abrigo y lo envolvió con este, lo cargó en brazos y se fue con Rina pisándole los talones. Lo llevó hasta una pequeña cabaña donde vivía. En serio pequeña, era como una bodeguita, todo el cuarto abierto, y él lo había acomodado lo mejor posible para sus pocas necesidades. Colocó a Kaoru cerca de la estufa, le dio a Rina algo de carne seca y luego regresó a ocuparse del Uni. Le quitó las ropas que traía porque estaban húmedas y congeladas. Lo puso unas de él, pero las ajustó con nudos por todas partes porque le quedaban muy grandes. Después lo envolvió de nuevo con el abrigo y lo arrulló entre sus brazos como si fuera un bebé. Rina aún no sabía si era peligroso o no. A pesar de su tamaño, tenía una cara como de niño y sonreía con una franqueza que no había visto en ningún ruso hasta ahora. Ciertamente le recordaba a su amado Hakai. Estaba despertando. Lo primero que Kaoru percibió fue la extraña mezcla de olores impregnado en el abrigo, amargo y dulce, como caramelo quemado. Enseguida su nariz fue asaltada por el fuerte olor del vodka. Eso es, casi le hicieron tragar un pequeño vaso. Ahora bébetelo y acabará de revivir. Más bien casi se ahoga. Rina se acercó para cerciorarse de que estuviera bien. «Hola, me llamo Iván». Aún confundido, el otro intentó soltarse. El ruso le colocó sobre un sillón. «No te esfuerces, voy a traerte un rico borsch». «¿Dónde estamos?», preguntó en ruso, ya que se despejó. «En mi refugio». Iván se mostró gratamente sorprendido de que hablara su idioma. «Te encontré a ti y a tu loba durante mi recorrido». «¿Estamos cerca de Moscú?». «Ya quisiera. Estamos casi en la frontera. Me apostaron aquí para vigilar en caso de que vengan los alemanes». «¿Alemanes?». Dio una mirada en busca de pistas. Había un mapa muy grande pegado a un muro. ¿Ese mapa es actual? «Sí, lo uso para registrar los avances de la guerra». Estaba lleno de banderitas. Desatendió el caldo para mostrarle. «Aquí estamos. Esto es Alemania, el gran enemigo». Le cambiaron el nombre a Prusia, determinó en voz baja. Después, ¿por qué Rusia está en guerra con Alemania? «¿Cuánto llevas perdido en el bosque?», preguntó extrañado, mientras revolvía la sopa. «No somos solo nosotros, es la Segunda Guerra Mundial allá afuera». ¿La segunda? Le resultaba inaudita la idea de que todo el mundo estuviera en guerra, por segunda vez para peores. Su confusión tenía sentido. Para él solo habían pasado unas horas desde que escapara de un atentado, pero en el gran orden de las cosas, aquel evento había tenido lugar hacía muchísimos años. Kaoru era un viajero del tiempo, vagaba a través de las eras buscando una salida a su horrendo destino. «¿De dónde eres, por cierto?», preguntó entonces Iván. «Soy de Japón». «Japonés, ¿eh? Y no sabías nada de esto». Su expresión había cambiado, ahora estaba muy serio. A Rina se le erizó el lomo. «Hablas muy bien mi idioma». «Solía vivir en Moscú». Palmeó bajo el abrigo. «¿Dónde está mi ropa?». «La puse por allá». Intentó levantarse, pero casi se desploma al momento. Iván lo atrapó y lo regresó a la silla. «¿Qué haces? No debes esforzarte». «Mis amuletos». «Una cinta con 6 medallas. Los necesito». «Te los traeré, no te muevas». Buscó y los encontró. Kaoru se mostró mucho más tranquilo al tenerlos y se los amarró al brazo para no perderlos otra vez. Esos amuletos eran la herramienta con la que viajaba en el tiempo. Si algo les pasaba, se quedaría varado en aquella época.
Repentinamente Iván se acercó y pasó una mano por su rostro. Sin duda estaría extrañado por la consistencia de su piel, pero la forma en que lo hizo, como si fuera una caricia, le provocó escalofríos. Nunca creí que los japoneses fueran así. De nuevo sonreía. No lo son. No soy del todo humano. Estaba algo aturdido y no sabía bien cómo responderle. Mi madre lo era. ¿Y tu padre? ¿Mi padre? Bueno, creo que él era una planta. Tenía esa idea desde que descubriese que su especie provenía de una semilla. Teorizaba que ser en parte una planta era lo que le volvía resistente al veneno, pero era la primera vez que lo decía en voz alta, y nomás hacerlo se sintió algo tonto. ¿Eres una planta? Ahí va más allá, la revelación parecía encantarle. ¿Podrías darme algo de espacio? Esto se torna incómodo. Oh, disculpa, regreso a la estufa. Creo que tampoco me has dicho tu nombre, Kouro. Buscó acomodarse mejor. Escucha, agradezco que me salvaras y veré cómo compensarte, pero en cuanto recupere mis fuerzas me iré. Para Alemania, Japón está de su lado en la guerra. No es asunto mío y no pienso ponerme del lado de nadie. ¿Está bien que comas esto? Se le acercó con un tazón humeante. Es sopa de vegetales. Me da lo mismo. Esperaba que le diera el tazón, pero en vez de eso le metió una cucharada a la boca. Estando así las cosas, siguió, ignorando su turbación. Sería mejor que te quedases. Los alemanes son muy peligrosos. He oído que encierran y ponen a trabajar como esclavos a cualquiera que haga o se vea fuera de su estándar. ¿Qué estándar?, preguntó, esquivando una cucharada. No sé, algo sobre la apariencia. Me darán provisiones en 2 meses. Abogaré por ti y te llevarán a Moscú. Creo que podría irme antes, por mis propios medios. Le quitó el tazón. Gracias. ¿Te estoy molestando? Soy capaz de alimentarme por mí mismo, solo es eso. Disculpa, sé que incomoda a la gente sin darme cuenta. Fue por un tazón de sopa para él y se sentó en una banquita a su lado. El resto de la cena fue en silencio, lo que le sirvió a Kouro para analizar a su salvador. Su primera pista sobre cualquier persona siempre de Laura, e Iván poseía una de esas raras auras dobles, verde y blanco, una mezcla típica de la gente codiciosa, pero mientras en esto dominaba el verde, miedo, en el ruso se imponía el blanco, amor, e ignoraba qué cambios fundamentales implicaba esa combinación. ¿Quieres un poco más?, le preguntó, luego de su segundo plato. Estoy satisfecho, gracias. No pudo contener un bostezo. Es hora de dormir. Ya verás, una buena noche de sueño y estarás como nuevo en la mañana. Le embargaba tal modorra que no se resistió cuando lo sacó del sillón y lo arropó en un colchón que estaba en el extremo del refugio. El colchón era de paja y tenía algunos bultos, pero se sentía tan a gusto, tan calentito, que seguro pronto se dormiría. O eso pensó, hasta que se encontró en brazos de Iván. El gigante ruso se había metido en la cama con él y le abrazaba como si fuera un oso de peluche. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, en su mejor tono neutro. Así mantendremos el calor. Ya veo. Eres una planta tan linda. Acarició su cabello. Me gusta que no grites. ¿Debería gritar? Los otros siempre gritaban, se ponían como locos y tenía que hacer que se callaran. Odio tener que hacer eso. Cuando dices hacer que se callaran, ¿con esa actitud de qué hablamos? No es importante, duérmete o nunca vas a mejorar. ¿Puedes prometerme que eso es todo lo que vamos a hacer? ¿Dormir? Pues ¿en qué piensas? Eres muy gracioso. Buenas noches, Kouro. Buenas noches, Iván. ¿En serio iba a dormir ahora? No le quedaba de otra. Rina ya lo hacía, y él se encontraba metido en una trampa que bien podía aplastarle si actuaba sin pensar. Resistió el cansancio hasta que Iván se durmió, y solo entonces dejó que el sueño le venciera. Amaneció solo, y lo primero que hizo fue asegurarse de que su integridad física seguía intacta. Gracias al cielo, así era. Lo único desagradable en su persona era esa ropa fea que le habían puesto. Un segundo. Si cambió mi ropa, tuvo que desvestirme. Entonces él me sacudió la cabeza. No, ni siquiera voy a considerarlo. Con todo, debí admitir que Iván había sabido atenderle. Se sentía muchísimo mejor. Salió de la cama y entonces se dio cuenta de que Rina tampoco estaba allí, pero le habían dejado una nota sobre la estufa. Salí a hacer mi ronda de la mañana. Tulova quería salir, así que la llevé conmigo. Regresaré en un par de horas. Calienta lo que queda del borscht para desayunar y no salgas del refugio. Con cariño, Iván. Bueno, se dijo, procurando no reflexionar en las últimas palabras. Si tratase de lastimar a Rina ya me habría dado cuenta. Supongo que tengo algo de tiempo. No podía usar su vieja ropa porque estaba hecha un desastre, y no podía seguir con aquel arrebujo 3 tallas mayor que le habían puesto. Quizás hubiese por allí algo que le sentara mejor, de manera que se puso a registrar entre las cosas de Iván. Así de paso averiguaba más de su persona. A pesar del poco espacio, todo estaba muy bien organizado, de forma incluso un poco excesiva, así que no era difícil encontrar nada una vez descifrado el sistema. Toda la ropa estaba en un par de cajas y las prendas separadas por tipo, pero todo era muy grande para él, hasta que cayó un paquete al fondo de una de las cajas. Contenía un pequeño uniforme y estaba en muy buenas condiciones. Tenía un parche al frente que debía haber cubierto un hoyo, pero no arruinaba el aspecto general, y Kouro decidió que podía usarlo. No está mal, le quedaba como un guante, pero esta ropa no puede ser suya, es muy pequeña. Tal vez sea de uno a los que hizo callar. No le importaba si Iván era un asesino o solo un acosador. De todos modos iba a noquearlo y escaparse en cuanto regresara con Rina. Pero sentía cierta mórbida curiosidad y deseaba entenderlo primero.
Todo lucía muy siniestro en torno al ruso, y casi creyó haber dado con la respuesta cuando se acercó a una ventana y vio una hilera de cruces en la parte posterior de la casa. Salió rápidamente y se acercó a investigar. Pobres y miserables. Quitó la nieve de una de las cruces. Remolachas. Eso decía la tabla que había tomado por el travesal de la cruz. Limpió las otras y vio más nombres de verduras. Así pues, aquello era una huerta improvisada. Sí, eso meritaba una buena risa, pero no vino de él. Una hermosa niñita se manifestó a sus espaldas. Era su hija Sakako, una ilusión que le había acompañado por años y que era lo más cercano que tenía a la voz de su conciencia. ¿No crees que estás malinterpretando todo? Recién sobreviví a un atentado. No puedes culparme por desconfiar. Él salvó tu vida. Y está haciendo que tema por ella. Esas palabras no se me van a olvidar. ¿Por qué no lo piensas un poco? Enfócate en el aura. Bien, su aura. Se puso a dar vueltas alrededor de la huerta. Blanco sobre verde, amor sobre miedo. ¿Amor por el riesgo? No, menos obvio. Mi quinta esposa tenía esa combinación, pero más equilibrada. Recuerdo la facilidad con la que se apegaba a las cosas. Incluso a mí. Un poquito de atención y listo. Chasco los dedos. Prendida en mis brazos. ¿Será eso? Odia a tu quinta esposa. Casi te arruina. Fue una mala elección desde el principio. Era demasiado soberbia y codiciosa. Nada le bastaba. Pero no es el caso aquí. Este hombre está claramente acostumbrado a las privaciones. Tiene pocas cosas, pero las atesora. Y sin embargo, no le importa compartir con un extraño. Ni siquiera cambió de idea al saber mi nacionalidad, contra la que pelea. ¿Por qué? Estoy seguro de no haberle lanzado ninguna señal de aprecio. Le di las gracias varias veces, pero en líneas generales he sido muy seco. Cuando podías, estuviste inconsciente mucho tiempo. Inconsciente, indefenso. Oh, ya veo lo que está sucediendo. Se detuvo. Soy una criatura pobre y desvalida y él un gigante solitario e incomprendido que solo quiere algo que cuidar, algo que amar. Se estremeció. Era lo único que me faltaba. ¿Por qué diablos tendré este aire de damisela en apuros? ¿Tú sabes por qué? Sí, mi abuela. Pero nada de esto me reconforta. Una personalidad así es peligrosa. Cualquier persona que se aferra tanto por tan poco es muy capaz de reaccionar violentamente si se le provoca. Me recuperé del envenenamiento, pero sigo débil. Un enfrentamiento a este punto no sería nada sensato. ¿Qué vas a hacer entonces? De momento, comer algo y actuar complaciente, solo hasta que reponga mi poder. Luego me voy con Rina al castillo. Este no es un periodo de tiempo en el que me quiera quedar. Se regresó al refugio. 2 guerras mundiales. 2. Tal vez es el mundo y no yo el que está loco después de todo. Iván no apareció hasta media mañana. Koro pudo verlo venir desde bien largo gracias a su enorme silueta. Traía el arma al hombro, un conejo bajo el brazo y a Rina trotando alegremente a su lado. Le pareció que estaban apenas para una pintura festiva. Lástima no tener sus herramientas. Qué raro, se dijo. ¿Qué pasa?, preguntó el fantasma de su hija. Es la primera vez en siglos que realmente tengo deseos de pintar. ¡Hola, plantita! El gigante abrió la puerta de un empeñón. ¡Mira lo que tu loba me ayudó a cazar! Te agradecería que me llamases por mi nombre, Iván. Se había sentado en el sillón para recibirle dignamente. No creo que nos conozcamos tanto para permitirme darme un apodo, y menos uno tan infantil. Por cierto, Rina es una zorra, no una loba. Vaya, alguien se compuso. Por lo visto era inmune a los reclamos. Entonces debes tener las fuerzas para ayudarme con el almuerzo. Hay que dar cuenta de este pequeño antes de que... Koro se tensó, percibiendo otro súbito cambio de humor. Iván había llegado muy alegre, con los ojos entrecerrados por el frío, y no había dejado de moverse mientras hablaba. Colocó su arma contra la pared, dejó el conejo en una mesa, colgó su abrigo, se restregó la nieve del rostro, y solo entonces pudo verlo bien y reparar en lo que estaba usando. Su expresión inicial fue de desconcierto. Sí, revisé tus cosas y tomé estas prendas. Mejor ser directo. Necesitaba algo que me ajustara mejor. Es meramente un préstamo. Cuando regrese a mi hogar, te las regresaré. No, quédatelo. Te queda perfecto. ¿Por qué estás llorando? Había lágrimas en sus ojos. ¿De quién eran esas ropas? De mi hermano menor. Se limpió los ojos y fue al rincón donde tenía las provisiones. Lo mataron en el frente hace 3 meses y su uniforme fue lo único que pudieron darme. Lamento oír eso. Palpó inconscientemente el parche. Seguro cubría el hoyo de una bala. Estamos en guerra. Eso pasa. Sacó algunas papas. Tienes un hermano, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Me confundiste con él cuando te encontré. Me llamaste Hakai. Ya veo. No lo recordaba, pero le gustó tener con qué igualar tantos. También está muerto. Quiso salvarme y lo mataron. El ruso volteó la cabeza y le miró. Esta vez, Koro estaba seguro de que lo había inquietado un poco, pero no. Solo le lanzó una sonrisa amplia a la que no sabía cómo responder. Un ser más sensible estaría enfadado, pero Luni veía aquel escenario como un ejercicio mental. ¿Cuál de los dos estaba más perturbado en el refugio? ¿Quién podría quebrar al otro primero, desatando una crisis de las que solo uno saldría vivo? Era un juego nuevo y emocionante que, por ahora, Iván iba ganando. También lamento oír eso. De veras que no hay día en que no se muera alguien. Seguía sonriendo. ¿Puedes pelar esas papas? Yo voy a despellejar el conejo.
Es asombroso como cada palabra que dices tiene exactamente el mismo nivel de importancia. Recibió la olla con las papas y un cuchillo. Adoro la forma en que hablas. Voy a ir afuera, no quiero que se llene de sangre aquí. Tomó un par de cuchillos, un tazón y salió con el conejo. Rina se había echado junto a la estufa. ¿Fue amable contigo?, le preguntó. Ella sintió con la cabeza. ¿Le viste actuar de forma extraña o violenta? Negó. ¿Habló de mí? Negativa de nuevo. Oh, parece inofensivo. Mejor lo mantengo vigilado. No le gustaban las labores domésticas. De hecho, le hubiera encantado el burdo trabajo de desollar al conejo, porque esas cosas le recordaban su buena época de mercader por los caminos. No solo peló las papas, las cortó en pedazos y puso una olla de agua en la estufa. Rebuscó las provisiones por especias y logró obtener un caldo oloroso y humeante. Y justo antes de que Iván regresase con el tazón lleno de pedazos de conejo limpio. ¡Qué bien huele! Le echó los trozos de conejo. Tienes otra tarea para mí. No disfruto de la ociosidad y pelar unas cuantas verduras no basta para saldar mi deuda contigo. Tú no me debes nada, solo tener algo de compañía es maravilloso. Buscó algo en los bolsillos de su abrigo. Siéntate, ya es tiempo de que conversemos. Esta vez tomó la banquita y le dejó a él el sillón. Lo vio sacar 2 cajas, una contenía cigarrillos enormes, la otra azúcar de remolacha. Iván cubrió un cigarrillo con azúcar y lo encendió en la estufa, con la naturalidad de quien repite una vieja costumbre. ¿Con qué eso era?, dijo Kouro, percibiendo el olor que había notado en el abrigo. ¿Fuman mucho? Hasta los rusos necesitamos un poco de ayuda para soportar el frío. Sin esto y el vodka no aguantaría las rondas, en especial las de la noche, pero son muy amargos y por eso les pongo azúcar. ¿En qué consisten exactamente esas rondas? Patrullo un pedazo de tierra, un radio amplio que tengo que recorrer todos los días y algunas noches. La idea es que si veo a un alemán asomar la cabeza sobre la nieve, se la reviento en pedazos. De nuevo, todo lo que decía era en el mismo tono. En verdad no podía descifrarse cuáles partes las decía en serio y cuáles no. Pero si veo a varios o un vehículo, tengo que correr como alma que lleva al diablo hasta el pueblo y dar la alarma. ¿Hay un pueblo cerca? Eso le sorprendió. Creía estar en medio de la nada. A un día de camino. Es muy pequeño. Alto. Déjame ver si entiendo. Si los alemanes llegan, ¿debes correr un día entero? Te van a atrapar mucho antes y solo estás cuidando una porción de tierra de lo que, según tu mapa, sigue siendo el país más grande del mundo. ¿Hay otros 10.000 como tú cuidando pedacitos de frontera? Oye, no hagas eso. ¿Hacer qué? ¿Exponer los hechos? ¡Bingo! ¡Al fin algo que le afectaba! Esta estrategia de defensa es ilógica. ¿Y qué va a hacer un pueblito en medio de la nada cuando vengan los alemanes? ¿Destruir todo lo que tengan para que ellos no se lo queden? Aquí lo llamamos política de tierra quemada. Ya sé, es una idiotez. Soltó una bocanada de humo dulce. La única razón por la que estoy aquí es que no me querían en el frente. Soy muy alto. Nadie iba a cavar trincheras más profundas solo por mí. Ni siquiera quería haberme metido en este pleito. Solo me enlisté para encontrar a Sergei, tu hermano. Ay, lo reclutaron a la fuerza. Ahora sí que había logrado bajarle el ánimo. Cuando al fin tuve noticias de él era muy tarde. Después no sabía qué hacer con mi vida. Ofrecieron este puesto y aquí estoy, perdiendo el tiempo desde hace ya 3 meses. ¿Qué hacías antes? Cuidaba jardines en Moscú. Le sonrió de nuevo, con cierta vergüenza esta vez. Con que por eso el gusto de que sea medio planta. Qué raro eres. Patético, ¿no? Durante algunos minutos solo se escuchó el conejo borbotando en la olla. Kouro observaba a Iván como un gato que juega con su presa, pendiente de los cambios en su aura. Era capaz de pasar horas irritando el estado emocional de una persona, pero, por alguna razón imprecisa, esta vez se aburrió rápido. Sería que Iván realmente no le había hecho nada, y por eso no disfrutaba tanto el atormentarlo. ¿Te digo algo? Hay peores historias. Resististe 3 meses de vivir sin un propósito. Otros han soportado años. ¿Quién dice que no tengo un propósito? Inesperadamente le enfadó. Soy un soldado ruso protegiendo a mi país. Tal vez es solo un pedacito y no puedo hacer gran cosa, pero lo cuido con orgullo y pelearé por él hasta el último minuto de mi vida. Lo siento. Fue lo mejor que pudo decir tras ese arrebato. Y te felicito. Tu temple es de admirar. Kouro, ¿cuántos años llevas sin un propósito? Le dio justo en la llaga. No tengo por qué decirte eso. Mi plantita, que no me llames así. ¿Quieres que te enseñe a disparar? ¿Qué? El cambio de tema salió de la nada. Te enseñaré a usar mi rifle. Y él tenía otra vez su sonrisa amplia, después de almorzar. En el último periodo de tiempo en que estuvo, las armas eran pequeñas, complicadas, exclusivas para la clase alta. Ahora existían esos enormes rifles de cargar y apuntar que, por lo visto, todo el mundo tenía. Si había algo en lo que el hombre nunca dejaba de innovar, era en formas de matarse mutuamente. Con esto bastará. Iván había alineado algunos troncos fuera del refugio. Ahora déjame mostrarte cómo sostenerla. Me parece que puedo deducirlo por mí mismo. La apoyó contra su hombro y trató de apuntar un tronco, pero le temblaban algo los brazos. Iván le rodeó desde atrás y sujetó sus manos. Eso no es necesario. Solo te sostengo. Va a rebotar cuando dispares y uno nunca está listo la primera vez que eso sucede. Te lo voy a pedir gentilmente. Por favor, apártate. No tengas miedo. No lo tengo. Pero sí estaba inusualmente inquieto. Dispara. Le soltó las manos pero no se apartó. Prometo que no te dejaré caer. En ese preciso instante, Kouro entendió qué era lo que le tenía tan incómodo sobre Iván.
No se trataba de su tremendo tamaño, o que fuera un loco en potencia. Lo que no le cuadraba es que fuera tan condenadamente amable con él, tan dulce y considerado, al tiempo que desinteresado. Nadie en la vida le había tratado así, y aquello lo descolocaba. Trató de ignorar esos sentimientos disparando, y pasó justo lo que el ruso vaticinó. El arma se le fue para atrás, el cañón le golpeó directo en la cara, y se fue de bruces a sus brazos, todo en un segundo, y sin atinar a hacer nada aparte de soltar el rifle y apretarse el rostro, temeroso de haberse roto la nariz. ¿Ves de lo que hablaba? Lo estrechó tiernamente. Está bien, sé que duele, pero ya es una experiencia nueva. ¿No crees? No les digas a nadie, pero también lloré un poco la primera vez que disparé un arma. ¿También? Estaba tan conmocionado que no se había dado cuenta de que sollozaba. Dejó de revisar su nariz y palpó su rostro, sintiendo las cálidas lágrimas. ¿También? No pasa nada, plantita. Respira profundo y cuando te sientas listo lo volveremos a intentar. Suéltame. ¡Suéltame! Se desprendió de él y se giró al refugio. Rina estaba parada allí y parecía tan ansiosa como él. La gema púrpura en su collar brillaba. ¿Qué fue lo que me hiciste? Nada. ¿Qué tienes? También se fijó en el collar. ¡Cielos! ¿Qué es eso? ¡Deténlas!, suplicó. No podía parar ese llanto desatado. ¡Deténlas! ¡Me duele! Lo que Iván no comprendía es que estaba siendo responsable y testigo de un milagro. Se suponía que Kouro no podía sentir. Su corazón, la fuerza en su interior que lo hacía, estaba dentro de aquel collar. Él mismo lo había puesto allí hacía siglos, para escapar del tormento de un espíritu frágil. Sabía fingir para que no se notara, pero en el interior estaba vacío, desconectado de la realidad. Ahora, un simple acto de comprensión había creado un puente reconectándolo con sus emociones, y era espantoso. El miedo se sentía como una zarpa rasgándole desde el interior, demasiado fuerte, demasiado rápido. Antes de darse cuenta había caído sobre la nieve en medio de un auténtico ataque de pánico, y se estaba ahogando. Rina no podía moverse de donde estaba. La sensación del collar pulsando en su cuello le tenía paralizada, y no se atrevía a acercarse a Kouro por miedo de lo que podría pasar. Fue Iván quien, no teniendo la menor idea del trasfondo de toda esta crisis, supo cómo ayudarlo. Lo levantó del suelo, lo envolvió con su abrigo y lo estrechó fuerte, meciéndolo como una criatura, mientras le susurraba palabras de aliento, y así, de a poco, fue consiguiendo que se calmase. El collar perdió su brillo, y Rina se aproximó lentamente, presta a correr lejos y volvía a pasar. Eso es, respira profundo y despacio, vas a estar bien. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Te juro que no hice nada, pero debí darme cuenta de lo delicado que eras. Mira que poner esa fea arma en tus manos. Como seguía medio hinchado, no le importó que le hablara como si fuera un niño. Algo tan hermoso como tú. Jamás podrías hacerle daño a nadie. Me duele. El pecho le ardía. Vamos adentro para que descanses. Sé justo lo que te puede ayudar. En el refugio lo sentó en el sillón y lo hizo bajarse de un tirón un vasito de vodka. Porque nada para solucionar el casi ahogarse de miedo como casi ahogarse por ardor de la garganta. Un clavo sacó otro clavo y Kouro empezó a respirar con normalidad. Mientras la sensación en su pecho remitía al usual vacío al que estaba acostumbrado, le era más fácil pensar. ¿Qué diablo le había sucedido? Iván solo era un ser humano, no pudo hacer adrede nada que le reconectara a su corazón. Pero definitivamente había tenido algo que ver. Rina, las horas acercó para que pudiese revisar su collar. Se ve bien, no tiene fisuras ni golpes. No lo puedo entender. ¿Por qué brilla eso?, le preguntó Iván. Había poner un poco de leña en la estufa. Es magia. Ni siquiera parpadeó. ¿Crees en la magia? Acepté de inmediato que no eras humano. ¿Tú qué crees? El comentario le sacó una risa espontánea y la gema del collar titiló un poco. No hagas eso. ¿Hacer qué? ¿Todavía te duele el pecho? Es difícil de explicar. Tomaría horas. No tengo horas. Miro por la ventana. Casi debo salir a hacer mi ronda de la noche. Igual tú no te ves como para dar una charla larga. ¿Por qué no me lo cuentas mañana? ¿Puedo quedarme con esto? El abrigo, con su extraño olor, le daba sosiego. Claro, aquí tengo otro casi nuevo. Le acaricio el cabello. Tú quédate tranquilo. Regresaré antes de que te des cuenta. Tienes que dejar de tocarme. Eso claramente despierta algo. Y necesito tiempo para descubrir qué es. Oh, está bien, si eso es lo que necesitas. Hasta que se fue, no dejó de notar esa desazón, como si algo apretase su cuerpo entero, y finalmente pudo respirar tranquilo, levantarse y revisar el collar con el mayor de los cuidados. Aún recordaba todo el esfuerzo y habilidad que había puesto en crear esa coraza que protegiera su corazón y evitara que éste siguiera dañándolo. Tanto así había sido que al perder la única llave no había sido capaz de reproducirla, y por eso debía arrastrar a Rina consigo aunque deseaba liberarla. ¿Es posible que viviese engañado todos estos años?, se dijo, que solo me separé de mi corazón, pero este aún puede afectarme. Eso ya sería el colmo. Pues eso es lo que está sucediendo, dijo Sakako, apareciendo a su lado. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué tiene Iván que me hizo sentir otra vez? Si tú no lo sabes, yo tampoco, pero creo que deberíamos irnos antes de que empeore. Es un buen consejo, pero si me marcho, no averiguaré lo que sucede. Es mejor que lo descifre ahora y así podré actuar si ocurre otra vez. ¿Aguantarás que pase otra vez? Tus emociones llevan siglos acumulándose, te derribaron en 5 minutos.
Solo me pescó con la guardia baja. Era miedo, debería poder sobrellevarlo un tiempo. ¿Nos quedamos entonces? Nos quedamos. Cuando Iván regresó, aterido de frío porque su otro abrigo no era tan bueno y había comenzado a nevar, lo encontró dormido en el sofá. Probablemente había tratado de esperarlo despierto. Mientras más lo conocía, más vulnerable le resultaba, y eso solo aumentaba sus deseos de cuidarle. Le recordaba muchísimo a su hermano. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en la siguiente parte.